Buenas tardes. A continuación paso a exponer la comunicación titulada Replanteándonos la evaluación de matemáticas hasta un contexto de no presencialidad. Esta comunicación ha sido realizada con la profesora Ana Martín Caraballo. Ambos somos profesores del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como podrán deducir del título de la comunicación, nuestra docencia es esencialmente de asignaturas de matemáticas y en ese sentido, después de la situación de confinamientos y semiconfinamientos que hemos tenido en los cursos 19-20 y 20-21, hemos querido hacer una serie de reflexiones sobre la evaluación en asignaturas de matemáticas en base a las herramientas y circunstancias que nos han acontecido durante estos periodos de docencia no presencial. Cuando uno está hablando de una asignatura de matemáticas, se centra en dos referentes principales a la hora de planificar tanto la docencia, cuando la está impartiendo, como las competencias que tiene que enfocar y trabajar con dichos contenidos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que evaluar tanto la capacidad para hacer un desarrollo teórico por parte de nuestro alumnado, como su competencia a la hora de resolver problemas que se le planteen. Esos problemas, pues, obviamente, pueden ser problemas de corte más académico, más centrados en la materia en sí mismo, o lo que sería más ideal, problemas más contextualizados en el ambiente o en las circunstancias que rodean a la titulación que están impartiendo. Por ejemplo, y sin ir más lejos, si estamos hablando de una asignatura de matemáticas para la Facultad de Ciencias Empresariales, pues contextualizarlos con problemas económicos o fenómenos a los que tiene que enfrentarse un economista o un estudiante de Administración o Dirección de Empresas. Como decíamos, eso conlleva que la formación del alumnado, sobre todo en titulaciones que no son puramente teóricas, como pueden ser unas matemáticas o unas físicas, deben centrarse principalmente en la resolución de problemas y, a ser posible, como decíamos, contextualizado. El alumno debe ser competente en aplicar los conocimientos a las situaciones reales de su titulación que requieran de los objetos y procedimientos que hemos visto en las asignaturas de matemáticas. Otra cosa ya es el nivel de profundidad con el que vamos a trabajar esos objetos y esos procedimientos. Por ejemplo, una de las cuestiones que se pueden regular en su nivel sería la abstracción. No es lo mismo el nivel de abstracción que le vamos a pedir a un matemático o a un físico en un grado de matemáticas o física en el que requiere de tener una capacidad de ausentarse del contexto real y ver el objeto y el procedimiento matemático per se para poder formular un modelo o una proposición a ser demostrada, o incluso en el caso más experimental, incluso una conjetura, que un estudiante a lo mejor de ingeniería cuyo nivel de abstracción, pues lo que requiere simple y llanamente es el de entender los procedimientos, tanto en sus ventajas como en sus inconvenientes, cuándo y cómo se pueden aplicar, qué modificaciones requiere en función del problema y el contexto con el que está trabajando, o incluso en el caso de un estudiante, por poner un ejemplo, de un grado en Administración y Dirección de Empresas o de Finanzas y Contabilidad, en el que va a utilizar directamente las herramientas matemáticas sin mayores adaptaciones. Simplemente es esta situación, se usa este modelo que requiere de estas operaciones o de estos objetos. Como digo, sin mayor manipulación o procesamiento del objeto matemático del procedimiento en sí. Con lo cual, en tanto en cuanto que, como veremos a continuación, nuestras titulaciones están en esos últimos dos rangos, bien en de la ingeniería, bien en las facultades empresariales, desde nuestra perspectiva, entendemos que la evaluación debe centrarse en considerar las competencias prácticas
del estudiante. Obviamente, en función del título en el que estemos trabajando y del enfoque que se le esté dando a una asignatura, habrá también que considerar cierto nivel de desarrollo teórico y cierto nivel de abstracción o formalización, pero esencialmente estaríamos hablando de poder resolver un problema que se le plantee, interpretar esa solución y dar una respuesta que sea consistente al contexto que se le plantea. Como decíamos, nuestras asignaturas se centran en la ingeniería, concretamente en la ingeniería informática y en ciencias empresariales, ADE y análisis económico. Cuando estamos evaluando una asignatura de matemáticas que pueden ir de contenidos que pueden variar desde el álgebra lineal al cálculo, pasando por los métodos numéricos o las ecuaciones diferenciales y la optimización, tenemos que plantear situaciones y problemas que no sea simple y llanamente un mero ejercicio teórico en el que el alumno es capaz de mostrar sus conocimientos algebraicos o analíticos para aplicar un objeto, aplicar un procedimiento, dar un resultado numérico y no tener ningún tipo de contexto. En estas titulaciones que estamos hablando, las matemáticas son una herramienta y como tales también debemos enfocar nuestra docencia y, por tanto, también la evaluación. Con lo que cuando consideramos las materias que estamos hablando en nuestras titulaciones, consideramos primero qué nivel de adaptación necesitamos. En un ingeniero ya hemos dicho que necesitaríamos que sea capaz de aplicar, modificar y adaptarse, es decir, yo tengo un contexto, un contenido matemático, tengo unos procedimientos matemáticos, debo ser capaz de aplicarlos a una situación que no es modélica y que obviamente tendrá algunas problemáticas para poder aplicar el resultado de manera formal, como no nos ocurriría si estuviéramos hablando de un problema teórico matemático. O lo mismo pasaría en el caso de un estudiante de administración o dirección de empresa que tiene que aplicar un objeto matemático para resolver un problema que además está tipificado que el fenómeno tal se trabaja con tal objeto y con tal procedimiento. Precisamente este enfoque eminentemente práctico para la resolución de problemas hace que hayamos visto que, como ya íbamos nosotros haciendo durante nuestra docencia presencial, el uso de las TIC sea bastante relevante. El enfoque práctico permite que podamos introducir de distintas maneras las herramientas correspondientes a las tecnologías de información y comunicación, tanto para diseñar y planificar la evaluación como una herramienta adicional para el trabajo del alumno y para el desarrollo del alumno durante las pruebas evaluatorias que se le indiquen. Concretamente, nosotros hemos estado enfocando esta cuestión en dos puntos principalmente. Primero, el uso de software de cálculos. También hemos utilizado de geometría dinámica, uso de software de cálculo simbólico, como decíamos, para trabajar los problemas que se plantean y centrarnos en las competencias propias de la materia y no tener el sesgo que pudiera ocurrir por problemas previos que tenga el alumno con competencias matemáticas básicas, y el uso de las herramientas TIC para generar, desarrollar y almacenar pruebas evaluativas. Es decir, y este segundo punto es principalmente el que hemos tenido que fomentar durante este periodo de confinamiento, semiconfinamiento que hemos tenido en los 2 últimos años. Las plataformas virtuales e incluso algunas otras aplicaciones en línea gratuitas nos ofertan distintas herramientas muy útiles para poder evaluar o que nuestro alumno se autoevalúe en las propias competencias que tiene que trabajar. Con respecto al uso del software de cálculo simbólico,
permite centrarnos en la resolución. Planteamos el problema. Las operaciones, los cálculos que conlleva la resolución del problema no van a ser lo esencial. ¿Por qué? Porque con un software de cálculo simbólico, lo que tiene que plantear el alumno es el procedimiento. ¿Qué objeto matemático necesito? ¿Por qué puedo utilizar un procedimiento y no otro? Si no puedo utilizarlo, ¿puedo adaptar ese procedimiento rebajando alguna hipótesis, haciendo alguna modificación del problema, planteando el problema de una manera alternativa, de manera que yo pueda aplicar ese procedimiento y resolver la situación que me plantea? Con lo cual, nos podemos centrar realmente en si el estudiante entiende el objeto y los procedimientos que se explican y, lo que es más importante, los aplica no de manera directa necesariamente, sino que, según la titulación, obviamente, los adapta y los procesa a las circunstancias específicas que requiere. Como decíamos, un software de cálculo simbólico permite graficaciones, permite realizar cálculos, permite, entre comillas, evitar el sesgo que la evaluación muchas veces muestra cuando el estudiante tiene un problema previo de aritmética o de operaciones o de cómo se aplica un procedimiento de secundaria, por ejemplo, la resolución de la ecuación de segundo grado. De manera que nos permite centrarnos en si las competencias prácticas propias de la materia se están adquiriendo o no. Obviamente, eso no quiere decir que no haya que trabajar también esas carencias que se pueden estar en el alumno, pero el software de cálculo simbólico, por ejemplo, nos va a permitir precisamente eso, detectar si realmente son carencias previas o si el estudiante no es competente en los contenidos que estamos desarrollando en la propia asignatura, que también es una información que es relevante para enfocar la resolución. Como decíamos, nos podemos centrar, con lo cual, en evaluar las competencias propias, planteando situaciones que no sean una aplicación directa de una fórmula o de un procedimiento, sino que, por ejemplo, requiera de un ajuste de hipótesis o de manipular el problema porque tal como se da el problema no es factible. Por ejemplo, los puntos de corte de dos curvas, de dos gráficas, pues matemáticamente conllevaría restar las dos funciones y trabajar con la función recta resultante. Muchas de las veces que tenemos que el estudiante calcula mal la función recta, con lo cual el resto del desarrollo, pues independientemente de lo que haga, no corresponde a la situación que se está planteando. Por ejemplo, eso lo podríamos solventar. O incluso, si estamos trabajando en una asignatura de tipo numérica, nos podemos centrar no tanto en si sabe calcular de manera formal una integral, que ya se verá en la asignatura correspondiente, en la parte correspondiente, sino en si es capaz de aplicar el concepto de integral para modelar un problema de áreas y después aplicar un método algorítmico de tipo numérico que aproxime ese área sin calcular necesariamente la integral de manera formal. Finalmente, las herramientas TIC pues, también las tenemos que utilizar para evaluar. Precisamente este es el punto principal que hemos visto durante estos 2 últimos años. La necesidad de tener que buscar formas de evaluar a nuestros estudiantes de una manera no presencial ha hecho que tengamos que reformularnos muchas de las cuestiones que teníamos asumidas a la hora de evaluar al alumnado de nuestras asignaturas. La principal, pues ver cómo organizar con una herramienta de las plataformas, por ejemplo, educativas que utilizamos, en nuestro caso Blackboard Learn, cómo utilizar las distintas herramientas evaluativas que tiene para formular un examen de manera que no fuera excesivamente largo, que no permitiera excesivamente tiempo sin control, por ejemplo, cuando se planteaba la imposibilidad de captar imagen en el domicilio del estudiante, e incluso de secuenciar distintas preguntas
para que el estudiante pudiera ir trabajando cada uno de los problemas y el profesorado tuviera la salvaguarda de que no se corría riesgo de que hubiera intercambio de información entre los estudiantes que estaban trabajando. De hecho, las herramientas TIC hemos detectado que son de gran utilidad, creo que pueden ser de gran utilidad, creemos los dos que pueden ser de gran utilidad en futuro, incluso aun ya una evaluación sin problemas de presencialidad, en los que podemos estar los estudiantes y los docentes en el mismo aula, para automatizar en parte algunas de las pruebas evaluativas que se tienen durante el semestre, lo que en algunos centros como el nuestro se viene a decir la parte de evaluación continua del periodo de docencia presencial. Las herramientas que hemos utilizado durante el periodo en el que hemos tenido docencia no presencial permiten automatizar estas cuestiones, incluso en el caso de estas evaluaciones parciales, por llamarlo de alguna manera, durante el semestre, permitirían la opción de que estudiantes que hayan tenido alguna problemática para poder acudir a la prueba por ser deportistas de alto rendimiento, por tener situación laboral concreta, por el cuidado de un menor o los motivos, digamos, tipificados para poder justificar la ausencia y conllevar que en la convocatoria de curso, la primera convocatoria, hay que hacerle un examen sobre 10 puntos. Nos permitirían este tipo de herramientas posibilitar alternativas para que en el propio semestre puedan realizar la evaluación continua, aunque tengan algunos problemas para poder acudir de manera presencial a la misma. También es verdad que nos permite generar diversas variantes. Obviamente eso requiere de generar bancos de preguntas suficientemente amplios, con preguntas de niveles similares y tocando los mismos tópicos, para que no haya agravios comparativos entre los estudiantes que están haciendo una misma prueba, y las preguntas obviamente van cambiando. Y finalmente, cuando el estudiante responde, en el formato tradicional en el que estamos haciendo exámenes en papel, se nos acumula la cantidad de papel que hay que archivar en cada curso académico para hacer la salvaguardia y custodia de los exámenes. En este caso, con este tipo de herramientas, el sistema también guarda esa información, con lo que en principio permitiría una forma más sencilla o más simple de almacenar información, ya que o bien estaría en el sistema, incluso podríamos tener copias de los archivos o de las respuestas subidas según los parámetros de funcionamientos de cada herramienta. Pues nada, con esto darle las gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier comentario y pregunta que quieran hacernos a través de la web del Congreso. Muchas gracias y buenas tardes.